lo que hicimos en Buenos Aires fue la reunión de la Mesa Ejecutiva Nacional de Conado Histórica, que lo que hace, obviamente, nuestra federación es primero generar un análisis de discusión en función de la situación actual y de las perspectivas que tenemos para los próximos días, podríamos decirlo, en cuanto hace a la convocatoria de la mesa salarial que vamos a pedir al Gobierno Nacional y también a los rectores del CIN. En ese contexto, lo que hicimos fue precisamente analizar cómo nos encontramos hoy los docentes universitarios, tomando algunos indicadores que nos van a permitir tener en cuenta qué es lo que nosotros tenemos que solicitar dentro de lo que van a ser las negociaciones salariales. Y en este sentido, un análisis que, bueno, tuvimos más o menos 5 horas de discusión, hay 11 integrantes de la Mesa Ejecutiva Nacional. Lo que se definió prácticamente ha sido, por un lado, vamos a convocar a un plenario de secretarios generales de las 24 asociaciones de base que tiene Conado Histórica, donde obviamente está DIUMPA. Y en ese plenario vamos a discutir también la situación que se tiene, digamos, en esta asimetría que tiene el país, porque, bueno, cada universidad en cada provincia no solamente tiene la situación de su provincia, sino también existen algunos indicadores en la canasta familiar que son totalmente diferentes. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que también saber que esa proyección o ese pedido, ese requerimiento en la mesa de discusión salarial se tengan en cuenta precisamente estas particularidades que tiene el sistema universitario. ¿Qué tipo de porcentaje se habló en la mesa de negociación? Discutimos bastante con definir o no un porcentaje en la mesa ejecutiva. Lo que sí planteamos es que cualquier análisis que realicemos, el porcentaje final lo tiene que definir el plenario de secretarios generales. Lo que sí consideramos que hay ciertos indicadores. Entre ellos, el año pasado nosotros recibimos prácticamente un 21% escalonado, cosa que ese porcentaje con el nivel de inflación que tuvimos en el 2012, o sea, tomados desde, digamos, análisis relacionados con el supermercado concretamente, sabemos de que allí tenemos 5 puntos menos porque la inflación del año pasado estuvo entre el 26,5 más o menos por ciento, dicho por algunos privados, y otros por el 25,6. Ahora bien, hay provincias que generan sus propios índices, como por ejemplo la provincia de Neuquén, donde la inflación llegó al 29,6%. Y en el Congreso Nacional, por ejemplo, se planteó que la inflación era del 25,6%. Es decir, que nosotros tenemos entre ese 21% que recibimos y la inflación real del año pasado ya una diferencia de 5 puntos. Que contemple también esta nueva discusión salarial, por ejemplo, la proyección de la inflación, que algunos ya han tirado algunas cifras, que no va a ser menor a la del año pasado. Y por supuesto, también otra cuestión de análisis tiene que ver con lo que ha sido el mantener el requerimiento de que se elimine el impuesto al salario, porque ese 20% de incremento también nos retrotrae una vez que negociemos salarios, porque precisamente al aumentar el mínimo no imponible por un lado y aumentar el salario, evidentemente se modifican, mientras no se modifiquen las escalas que establece el impuesto a las ganancias, por ejemplo, que es el artículo 90, realmente más trabajadores universitarios con dedicaciones parciales y dedicaciones completas, con antigüedad o con máximas categorías, se van a encontrar involucrados en retroceder en su salario. Para que ustedes tengan una idea, nosotros el año pasado, con el incremento que en realidad se firmó, nosotros nos fuimos convocados a firmar el acta acuerdo del 17 y 18 de abril, porque obviamente nosotros no aceptamos de ninguna manera ese aumento. Cuando se aplica el impuesto a las ganancias para las universidades que tienen zona, como es Patagonia Austral, prácticamente todas las universidades de Patagonia Austral, pero también universidades de la zona noreste y noroeste del país,
ese aumento del 21, al quitarse el impuesto, lo que hace es que el monto efectivo de aumento que recibe un trabajador universitario termina siendo en el 12%. Si en este año, para que los trabajadores logren el 25% y si están sujetos, por ejemplo, a impuesto a las ganancias, tendría que cerrarse con un 28%. Entonces, creo que son los primeros meses del año donde se producen estas tensiones. Creemos también en este análisis que se hizo, que estos 2 meses de congelamiento, de acuerdo de precios que se ha hecho, lo que hace es tratar de enfriar en cierta medida a través de este intervencionismo, podríamos plantearlo de esta manera, que hace el Estado Nacional, para que, bueno, por un lado se enfríen las negociaciones salariales y se defina la baja, y por el otro lado también lo que está haciendo, digamos, es que ¿qué va a pasar el día 61? ¿No? Es decir, a partir del 1 de abril, cuando vuelva a operar el mercado, digamos, de precios de bienes y servicios. Entonces, estas son un poco el análisis. Esta mesa y esta reunión que tuvieron ustedes en mesa de negociaciones, ¿va a afectar en algo el inicio de clases o la continuidad de las clases? Bueno, eso es un tema que también se ha analizado, que siempre lo analizamos, donde que en definitiva lo va a determinar no este plenario de secretarios del 18, sino que cuando los secretarios vuelvan a cada una de sus asociaciones lo planteen en la base en asambleas con sus afiliados. Entonces, allí siempre está un poco esto del no inicio, muchas veces algunos se quieren, de hecho el año pasado, la no toma de exámenes, medidas que muchas veces nos afectan también a los docentes que vivimos y que trabajamos en universidades más alejadas de los centros, digamos, universitarios, porque precisamente muchas veces nosotros tenemos que trabajar con la retención de nuestros estudiantes y son totalmente diferentes las realidades nacionales, la realidad nacional. Entonces, el plenario de secretarios tendrá que definir si van a haber medidas, cuáles van a ser esas medidas y dentro de ello que puede o no llegar a ser el no inicio de clases, por ejemplo.